Sean bienvenidos a la cripta criminal. Aposento donde los más lúgubres crímenes y misterios salen a la luz. ¿Te atreves a entrar? El caso de hoy. Luis Alfredo Garavito. El peor asesino de niños de la historia, un hombre que pasó a convertirse en el homicida en serie de niños más grande en la historia de la humanidad. Desde el punto de vista criminológico nos encontramos ante un abusador serial, pederasta, sádico y psicópata, que evoluciona y se transforma. Según los informes de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, Garavito ejecutó atrozmente a 172 menores de edad. Aunque la cifra podría ser mucho mayor. Este terrible personaje quizás no sea tan conocido como otros asesinos seriales, pero sus crímenes superan en número y brutalidad a casi todos los de la historia moderna. Sus más de 170 crímenes se cometieron entre 1992 y 1999. Un promedio de un crimen cada 20 días. Y durante años, nadie sabía quién era. Nadie sospechaba del hombre de gafas, aspecto común y voz amable que se presentaba como vendedor ambulante. Este es el caso del asesino en serie más letal de Latinoamérica y quizás del mundo. Y esta es la historia de cómo logró engañar a un país entero, hasta que finalmente fue capturado. Garavito nunca mantuvo un trabajo estable. Viajaba constantemente entre ciudades, cambiando de identidad, ganándose la vida como vendedor ambulante, recolector de chatarra o incluso ayudante de campaña política. Era invisible para las autoridades. No tenía domicilio fijo. Nadie lo buscaba. Nadie lo vigilaba. Entre 1992 y 1997 comenzó su espiral de vejaciones. Siempre elegía víctimas con el mismo perfil, niños pobres, de entre 6 y 16 años, generalmente en situación de calle o abandono. Garavito se acercaba a los niños ofreciéndoles dinero, comida o trabajo. Se ganaba su confianza con facilidad. Una vez alejados del área urbana, los llevaba a zonas boscosas o apartadas. Allí, los amarraba, los torturaba, los abusaba y finalmente, los ejecutaba, usualmente con un corte en el cuello. Los cuerpos eran abandonados en el lugar y muchas veces no se encontraban hasta meses después. La policía pensaba que eran crímenes aislados. O simplemente, desapariciones de menores sin importancia. Pero todo cambió en el año 1997 en el departamento de Pereira. 3 cuerpos de niños fueron encontrados en un terreno baldío. Había un patrón. Las manos atadas. La ropa interior bajada. El mismo tipo de corte. Los forenses comenzaron a notar coincidencias con otros casos en diferentes regiones del país. El hallazgo más inquietante fue el patrón geográfico, los asesinatos seguían una ruta coherente. Garavito se movía, pero dejaba rastros. En 1999, la policía halló una libreta en una de las escenas del crimen. En ella, una lista con nombres y fechas. Era el diario personal de Garavito. Capítulo 1. Infancia de Garavito. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació en Génova, Quindío, el 25 de enero de 1957, hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos. Fue el hijo mayor y segundo de 7 hermanos. Su padre era adúltero, borracho, machista y muy estricto. Era abusivo física y emocionalmente. Su madre también era violenta y poco cariñosa. No lo cuidaba cuando era niño. Debido al conflicto armado en curso en Colombia, la familia se mudó a Ceilán, Valle del Cauca, antes de que Garavito ingresara a la escuela primaria. Estudió hasta quinto de primaria en el Instituto Agrícola, en el corregimiento de Ceilán. Como resultado de las frecuentes infidelidades y hábitos de bebida de su padre, la pareja frecuentemente peleaba verbal y físicamente en presencia de sus hijos, a quienes descuidaban en gran medida. Su padre agredía a los hijos de forma física. Según Luis Fernando, a la edad de 6 o 7 años fue atado a un árbol y golpeado con un machete. Sufrió otros atropellos como ser agredido con un palo macizo durante horas.
Varias de estas golpizas se dieron por intentar defender a su madre, a quien Manuel golpeaba constantemente, incluso durante el embarazo. Los niños a menudo se escondían cuando su padre regresaba del trabajo. Garavito fue menospreciado como imbécil, bastardo y otros peyorativos por su padre, de quien nunca tuvo una buena palabra para él. Y solo consideraba a su hijo para explotarlo laboralmente. Asistió a la escuela Simón Bolívar en Ceilán. Al principio era colaborador y alegre, pero con frecuencia otros niños lo ridiculizaban e intimidaban. Lo apodaron Garabato por sus gafas y su naturaleza tímida. Garavito se sentía inseguro de sí mismo y finalmente prefirió jugar solo en el recreo. Tenía dificultades para aprender y reaccionaba violentamente hacia los estudiantes que lo perseguían y se burlaban de él. Alrededor de 1968, dejó la escuela en quinto grado debido a su bajo rendimiento y a la insistencia de su padre en ganar dinero para mantener a la familia. Esto consternó a Garavito, a quien su padre también le prohibió tener amigos o novia. En 1969, cuando Garavito tenía 13 años, fue objeto de extensos abusos físicos y sexuales por parte del dueño de una farmacia local y de un vecino devotamente religioso. Garavito afirmó que el vecino, que era amigo cercano de su padre, lo había atado a una cama antes de agredirlo y proceder a quemarlo con una vela, cortarlo con una navaja de afeitar y morderle los genitales y los glúteos en varias ocasiones durante estos incidentes de abuso. Garavito también alegó que abusó sexualmente de un niño de 6 años en 1969 y de tocar a sus hermanos de forma inapropiada. Según quienes lo conocieron, Garavito se volvió muy retraído y extremadamente agresivo. El abuso del vecino terminó después de que la familia se mudó a Trujillo en 1971. Creyendo que su padre y su familia no se preocuparían ni le creerían, Garavito optó por ocultar los abusos de los que fue víctima. En esta nueva ciudad, de nuevo un vecino de la familia abusó del joven Garavito. Desde su adolescencia desarrolló una adicción a las bebidas alcohólicas. En 1972, con tan solo 15 años, fue sorprendido por su madre intentando abusar a un chico de 5 años. Un año después, en 1973, fue sorprendido en la estación de trenes de Bogotá, intentando abusar de un chico de 6 años. El niño gritó, lo que alertó a las autoridades para que arrestaran a Garavito, quien afirmó que solo quería abusar ligeramente del niño. Tras este último incidente, Garavito fue reprendido por su padre, Manuel, el cual pensaba que su hijo era homosexual, razón por la cual lo expulsó de la casa. De joven, Garavito comenzó a trabajar como asistente en una caja de compensación y después en una cadena de tiendas. A pesar de su nueva carrera, comenzó a tener problemas con sus compañeros de trabajo, clientes y jefes, que gradualmente escalaron a altercados físicos. Después de perder su trabajo, Garavito trabajó como vendedor ambulante de objetos religiosos y también como trabajador migrante. No sentía atracción física por las mujeres. Garavito sufrió síntomas de psicosis, paranoia y depresión, y comenzó a abusar sexual y compulsivamente de niños y niñas, desarrollando una preferencia casi exclusiva por niños púberes. Debido a la depresión y los sentimientos suicidas relacionados con su falta de logros. En 1978, Garavito se convirtió a la fe pentecostal, también asistía a reuniones de alcohólicos anónimos. Ocasionalmente visitó a psiquiatras. Pero con frecuencia terminaba su día frecuentando el Parque Valencia para contratar los servicios de prostitutas menores de edad. Capítulo 2. El nacimiento de una bestia. Garavito empezó a abusar físicamente de niños y jóvenes. Pero no fue hasta el año de 1992 que Garavito cometió la primera de sus casi 200 desapariciones. Se trataba del pequeño Juan Carlos, quien se divertía tranquilamente en un parque de Jamundí, Valle del Cauca. Desafortunadamente Juan Carlos pasó enfrente de una caseta en la que Garavito estaba bebiendo. En ese momento se encendió en el criminal el deseo de violentar a Juan Carlos. Comenzó a perseguir al niño desde una distancia prudente y calculada. Cuando el niño se detuvo,
Garavito aprovechó y compró un cuchillo, cuerda y licor. Entonces, antes de que Juan Carlos se levantase para ir a buscar a su madre, Garavito lo engañó ofreciéndole dinero y se lo llevó hasta un lugar despoblado. Fue allí, en medio del bosque, donde Garavito dice que tuvo la necesidad que le impulsó a complacer sus deseos más oscuros. Después de su primera ejecución, Garavito quiso ir a Trujillo, Valle del Cauca, a unos 140 kilómetros de Jamundí, con la intención de poner tierra de por medio, para evitar ser descubierto y para visitar a su hermana Esther, quien era la única, de entre todos sus hermanos y hermanas, con quien tenía cierto vínculo. Sin embargo, hizo una pausa en Tuluá, Valle del Cauca. Otra vez sucedería lo mismo que pasó en Trujillo. Garavito, que estaba bebiendo desde las 10 de la mañana, vio a John Alexander Peñaranda. Y de nuevo su sed de sangre lo invadió. Y es así que empieza a dejar una estela de sangre por donde pasa. Capítulo 3. Garavito aumenta su crueldad. En 1993, el operar de Garavito se hace aún más cruel y más sádico. Comenzó a abrir el abdomen a los niños mientras estaban vivos. Era un corte extenso, lo suficientemente profundo como para destrozarles el aparato digestivo, pero no como para quitarles la vida de inmediato. Estas y otras crueldades las lleva a cabo en Bogotá. En esta etapa le arrancó los pulgares a 8 niños, no lo repitió por temor a ser descubierto, y planeaba cada crimen con minuciosidad, desde su humilde casa en los empobrecidos barrios del sur oriente de Bogotá. Sin embargo, no todas las víctimas de Garavito fueron tan fáciles como hasta la fecha parecían haber sido. Así, a finales de 1993, Garavito se marcha de Bogotá y vuelve a la localidad de Tuluá, Valle del Cauca. Garavito refiere que estando allí, un día estaba bebiendo una botella de su licor favorito, aperitivo de la corte, cuando de pronto vio a un niño que deambulaba por la terminal de autobuses y se fue detrás de él. El niño tenía 12 años y se había quedado dormido en el bus, por lo que no se bajó cuando debía y estaba perdido. Garavito vio que tenía una oportunidad y, con engaños, aparentó que quería ayudarle, compró más botellas de aperitivo de la corte, le ofreció al niño una buena cantidad y luego lo llevó lejos por la carretera. Cruzó una zanja y allí, en el campo, amarró al niño y le quitó la ropa. Iba a seguir cuando un mal olor lo detuvo. Era un olor nauseabundo, propio de algo podrido, un olor que no lo dejaba seguir con su plan. Hasta que no averiguase de qué se trataba. En realidad, eran restos de otra víctima, solo que Garavito, para fortuna del niño, no recordaba que lo había dejado exactamente allí. Después de tener al menor amarrado, este le pide que lo suelte. Al soltarlo, el niño procede a seguir tomando con Garavito. De repente el niño se armó con el cuchillo y se abalanzó sobre su captor. En la pelea Garavito resultó con un corte en el dedo pulgar de la mano izquierda, afectando unos tendones. Lleno de rabia, Garavito decide terminar con la vida de este infante. Otro incidente de particular importancia en esa época fue el de Jaime Andrés, de 13 años, de humildes orígenes. Era un chico amable y trabajador, que estudiaba por la tarde en el Colegio Policarpas Alabarrieta en Quimbaya, departamento de Quindío. Vendía café preparado por su madre para ayudarle a cubrir los gastos de la pequeña casa que ocupaban en el barrio La Independencia. Jaime Andrés era bastante popular y querido entre conductores de taxis, clientes de bares del centro de la ciudad y noctámbulos. Todos guardaban simpatía por el llamado Niño de los Tintos. Hasta que la noche del 4 de febrero de 1994 se encontró con la bestia. Todo empezó cuando echaron a Garavito, ya bastante bebido del bar, Los Bayunos, tras discutir con un cliente. En la otra acera, Jaime Andrés contemplaba toda la escena. El sujeto se le hacía conocido, era el doctor de los ambientadores que había ido el año pasado a vender ambientadores a su colegio. A su vez Garavito también había visto al pequeño y se había acordado de él, pero de momento no hizo nada más que marcharse amargado al hotel en el que se hospedaba.
No obstante, a las 9 de la noche esa fuerza extraña que lo dominaba empieza a hacer de las suyas para que Garavito se aproveche del niño de los tintos, tras lo cual se guarda un cuchillo, compra cuerdas y licor. Luego convence al niño para que lo acompañe. Garavito lo cuenta así. Él estaba vendiendo tintos, le hablo, lo convenzo para que me acompañe, deja su termo y se va conmigo. Lo introduzco al cañaduzal, lo amarro. El niño grita, lo acaricio, el niño sigue gritando, y posteriormente terminó con él. Me acuerdo tanto de este niño por una situación, en ese sitio hay una cruz, regreso, y de un momento a otro siento una voz que me dice: eres un miserable, no vales nada. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí, y enterré el cuchillo. Real o no, el impacto de esa experiencia parece que fue tal, que, al llegar al hotel, Garavito cuenta que se pasó toda la noche y la madrugada recitando versículos de la Biblia en voz alta, sin poder dormir. Presa de una angustia y un remordimiento que lo tuvieron con los ojos abiertos, repitiéndose una y otra vez, la frase que había oído repetidamente desde su niñez: eres un miserable, no vales nada. El remordimiento de esta ocasión, parece que le dio la fuerza necesaria para dedicarse a trabajar y dejar la bebida, la sangre y los asesinatos durante un tiempo, tras el cual volvió a su rutina de alcohol, muerte y abusos. Por otra parte, Garavito también probó suerte con el lado oscuro de la espiritualidad, metiéndose con el satanismo. Capítulo 3. Captura. El jueves 22 de abril de 1999, en una zona rural de Villavicencio Meta, Garavito fue capturado cuando salía en el ocaso de un potrero en la periferia de este municipio. Horas antes, Garavito había raptado a un menor del que pretendía abusar para posteriormente desaparecerlo. Sin embargo, un habitante de calle, que se encontraba en la zona, escuchó los gritos de auxilio del menor y se acercó. Al ver la escena, atacó a Garavito con piedras, obligándolo a huir. El habitante de calle rescató al niño y lo llevó hasta una vivienda donde lo auxiliaron y llamaron a la Policía Nacional. Después de que el niño relatara lo ocurrido, se inició la búsqueda por una brigada con múltiples efectivos policiales en la zona, usando vehículos oficiales, taxis y particulares recorriendo la zona. Varias horas después, el hombre salió del monte caminando, fue identificado por el niño e interceptado por los policías. En ese momento fue capturado y conducido al comando de policía, donde manifestó llamarse Bonifacio Morera Liscano, un vendedor ambulante de la zona. Con ese nombre se inició la investigación penal sobre la presunta tentativa de acceso carnal sobre el menor. En junio de 1999, el equipo interdisciplinario del CTI de la Fiscalía, conformado por miembros de esta institución provenientes de 9 departamentos, incluyendo miembros del DAS, de la SIJIN y un psiquiatra de medicina legal de Cali y asesor permanente del equipo, evaluaron los casos y establecieron que el sospechoso principal era Luis Alfredo Garavito. Al intervenir otras secciones, como el análisis realizado por el morfólogo de Buga Carlos Hernán Herrera Jaramillo, principal promotor de la investigación, y la presentación del fiscal Fernando Aya de Villavicencio sobre el caso Morera Liscano, permitieron establecer que ya se sabía que era la persona que estaban buscando. El jueves 28 de octubre de 1999, la fiscal Lili Naranjo y el investigador Aldemar Durán hacen la indagación a Garavito, quien desconocía la investigación que sobre él se cernía. Se le interrogó sobre otros casos. La indagatoria, que duró cerca de 9 horas, durante las cuales el criminal terminó confesando los crímenes sobre los que se le había preguntado. Terminada dicha indagatoria, el CTI de la Fiscalía, en asociación con psiquiatras de medicina legal, establecieron la realidad probatoria que certificó el esclarecimiento de los hechos. En los meses siguientes, Garavito comenzó a narrar la secuencia de sus horribles actos y a indicar la ubicación de los cuerpos que aún no habían sido hallados. Gracias a las pruebas recogidas por la Fiscalía y a su posterior confesión, se estableció que Garavito Cubillos es responsable de quitarle la vida a Ronald Delgado Quintero, de 11 años de edad.
Los hechos ocurrieron en la ciudad de Tunja en el año 1996. Lo que llama la atención de este caso es que Garavito se hizo pasar como discapacitado, usando muletas y gafas. Lo que muestra un poco su grado de manipulación, de mimetismo y de su accionar criminal. Fue imputado por este y también de otros 172 crímenes cometidos contra menores en 11 departamentos de Colombia. Luis Alfredo Garavito, según los psicólogos, era motivado principalmente por el placer carnal, sin embargo es posible que también quisiera un sentimiento de poder sobre sus víctimas. Lo cual explicaría el por qué cometía tan horrendos actos, tales como las mutilaciones, desmembramientos e intenso sufrimiento que le causaba a los menores, incluso estando estos aún vivos. En su modus operandi encontramos que a los menores les gritaba, golpeaba e insultaba y posteriormente les agredía sexualmente de forma muy violenta. En sus etapas iniciales como asesino, realizaba un corte en el abdomen muy extenso, destrozando el aparato digestivo. A los niños de Bogotá en 1992 les cortó el pulgar del pie derecho, después de escuchar en un bar de mala muerte de esta ciudad, que, al asesinar a una persona, era de buen agüero cortarlos. Manipulaba los cadáveres, necrofilia, y se quedaba con ellos durante horas. Incluía en su ritual cortes, descuartizamiento, puñaladas, golpes y quemaduras. Muchas veces se llevaba la ropa interior de sus víctimas. Comenzó también a coleccionar fotos de los niños y los carnets del colegio. Era normal que regresara a la escena de los crímenes, se quedaba por algunas horas en el sitio y luego se marchaba. Se dedicó también a coleccionar almanaques y señalaba con un círculo los días en los que mataba, trazaba líneas y marcaba la ciudad. Por otro lado, escribía en un diario a forma de bitácora lo que para él eran sus hazañas y guardaba en una gran maleta negra periódicos, tickets de bus y hospedajes junto con un diario de sus viajes. Capítulo 4. Las víctimas de Garavito. Eran niños varones, nunca niñas, trabajadores ambulantes, campesinos o escolares de escasos recursos, mayoritariamente de entre los 6 y 13 años de edad. Excepcionalmente se han documentado 6 víctimas de 14 a 16 años y físicamente agraciados. Se estima que desapareció y abusó a más de 200 niños. Solo 2 de sus víctimas lograron escapar con vida. Los niños habrían sido objeto de seguimiento por parte de su victimario. La mayoría de los contactos iniciales con los menores ocurrieron en zonas céntricas de los municipios. La mayoría desapareció al mediodía, nunca de noche. Todos los cadáveres fueron arrojados en lugares de cultivo agrícola. De los cuerpos hallados en campos de caña de azúcar solo se hallaron restos óseos. Los cadáveres fueron arrojados en el momento de la siembra de caña y solo descubiertos en el momento de la quema previa al corte. La mayor parte de cadáveres mostraban señales de lesiones y cortes causados por elementos cortocontundentes y arma blanca, así como desmembramientos. En las necropsias se determinó que una parte importante de los menores habían sido víctimas de agresiones íntimas muy violentas. Garavito era el hombre de las 1000 caras, no por algo poseía varios apodos tales como Tribilín, el cura, el monstruo, el monje, la bestia, conflicto y el loco. Cambió su aspecto físico en múltiples ocasiones, se cambió de nombre, pasaba por ser miembro de fundaciones de ayuda a la infancia, se camufló como panadero, vendedor ambulante, empleado de supermercado, heladero, monje misionero, enfermo lisiado, administrador de restaurantes y bares, adivinador y limosnero. Y en la escena del crimen intentaba, al menos en la primera etapa de su carrera criminal, elegir víctimas desconocidas, agredir en lugares de difícil acceso y ocultos a la vista de la gente, amordazaba a sus víctimas. Las intimidaba o amenazaba hasta aterrorizarlas, hacía desaparecer los restos de botellas de alcohol que consumía, las ropas de sus víctimas, los elementos con los que las maniataba. Posteriormente parece que sus actos precautorios eran más descuidados y negligentes. Se emborrachaba hasta casi perder la conciencia, no amordazaba a los menores con lo que estos podían gritar y ser escuchados, dejaba restos de ropa de sus víctimas junto a los cadáveres, que casi no ocultaba.
Podemos observar que en sus años tras las rejas intentó manipular a la opinión pública, alegando que había conocido a Dios. Declaraba que todos estos actos los había cometido influenciado por el demonio. Se encontraba recluido en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, donde cumplía su condena. Finalmente, el 10 de marzo de 2020, Garavito fue diagnosticado con leucemia, también padecía cáncer de ojo. Murió el 12 de octubre de 2023 a la 1 de la tarde en la Clínica Nueva Santo Tomás del Caribe de Valledupar, como consecuencia de múltiples afectaciones de salud. Fin. ¿Qué tal te pareció el caso de hoy? Si te gustó el video no olvides seguirnos para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Este fue otro caso de la cripta criminal.